Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. CEU Superíndice 3 Moestu, N todos hoy. Espero que maravillosamente bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el corazón Superíndice 3N. Hoy tenemos un programa de explosivo. Vamos a desentrar más menos los secretos mejor guardados, los rumores Moon S jugosos y las conexiones Moon S inesperadas que se tejen dentro y fuera de la pantalla. Prepúrense porque vamos a hablar de Kerem y Hande, de reconciliaciones secretas y de CEU Superíndice 3 Mo. Todo esto se relaciona con el universo de las series turcas. Lo han oído bien. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes y análisis, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus series favoritas, análisis detallados, noticias de última hora y por supuesto, mucho pero mucho drama. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las producciones turcas, este es su lugar. Así que hagan clic en el botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sin more preámbulos, vamos al grano. El rumor que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca es, nada más y nada menos, que la posible reconciliación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. La pareja que nos enamoró Superíndice 3N Senu con diéresis al cap, podrá estar dándose una segunda oportunidad. ¿Hay pruebas? ¿Hay indicios? Absolutamente. Y los vamos a analizar uno por uno, relacionándolos por supuesto con sus carreras y el impacto que esta posible reconciliación Superíndice 3N tendrá en sus proyectos futuros. Pero antes de entrar de lleno en el tema, recapitulemos un poco Q Copyright, ne son Kerem y Hande y por Q Copyright su relación Superíndice 3N es tan importante para los fanáticos de las series turcas. Primero hablemos de Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta, como se conoce en algunos pauses de Latinoamu Copyright Rica. Esta serie del GEU Copyright Nero comedia romántica fue un verdadero fenómeno Superíndice 3 Meno global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, para conseguir una beca, conquistó Superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Hande Erupar-Rafael, que interpretó Superíndice 3 a Eda, y Kerem Bürsin, que dio vida a Serkan, era innegable. Y no solo en la pantalla, sino también Copyright N fuera de ella. Durante la filmación Superíndice 3N de la serie, Hande y Kerem comenzaron una relación Superíndice 3N que hizo suspirar a sus fans. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, mostrando su amor y complicidad. Parecua que la ficción Superíndice 3N se ha hecho realidad y que Eda y Serkan vivan su propia historia de amor en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el romance no duró Superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, la pareja anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, dejando a sus seguidores con el corazón Superíndice 3N roto. Pero ¿por qué Copyright es tan importante esta relación Superíndice 3N? Moon se halló de la evidente atracción Superíndice 3N física y la química que tenuan, Hande y Kerem representaban algo Moon S para sus fans. Eran el símbolo de la esperanza, de que el amor verdadero existe y de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación Superíndice 3N era un escape de la realidad, una fantasía que permitió a sus seguidores creer en un mundo mejor. Por eso su separación Superíndice 3N fue tan dolorosa y por eso, la posibilidad de una reconciliación Superíndice 3N genera tanta expectativa. Ahora bien, volvamos a los rumores. ¿Qué copyright pruebas hay de que Kerem y Hande podrán estar juntos de nuevo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido varias pistas que apuntan a una posible reconciliación Superíndice 3N. La primera y la más contundente son unas fotos que se filtraron en redes sociales donde se ve a Kerem y Hande juntos en un restaurante. Manos juntas en una cita romántica. Si bien las imágenes no son de muy buena calidad, se puede identificar claramente a la pareja. Fuentes cercanas a los actores aseguran que se les vio muy riu más menos osos y que parecían estar disfrutando de la compau más menos ua del otro. Pero eso no es todo. También Copyright N se ha especulado mucho sobre los comentarios que ambos se han dejado en sus respectivas redes sociales.
Mensajes sutiles, emojis con significado oculto y likes a publicaciones que hacen referencia a su relación superíndice 3n pasada son algunas de las más menosales que han encendido las alarmas entre los fanúlticos. Algunos incluso han llegado a interpretar sus últimas entrevistas como una forma de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n. Ahora, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción superíndice 3n. Los rumores son solo rumores y hasta que no haya una confirmación superíndice 3n oficial, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, es innegable que hay algo en el aire y que la posibilidad de que Kerem y Anne vuelvan a estar juntos es real que nunca. Y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en sus carreras profesionales. Si la reconciliación superíndice 3n se confirma, es muy probable que veamos a Kerem y Anne protagonizando juntos algún nuevo proyecto. Imaginen la expectación superíndice 3n que generará una nueva serie o película con esta pareja. Será un con diéresis copyright sito asegurado y un verdadero regalo para sus fans. Pero ese ayu de su relación superíndice 3n personal, Kerem y Anne son dos actores muy talentosos que han sabido construir una su superíndice 3 lida trayectoria en el mundo de las series turcas. Por eso quiero aprovechar este vídeo para hablarles de otros proyectos importantes en sus carreras. Comencemos con Hande Eru Rafael. Antes de Senu con diéresis al Kapm, Hande ya era una actriz muy conocida en Turquía. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Gunea Yinklar, donde interpretó superíndice 3 a Selin Yılmaz, una joven rebelde y con un espíritu libre. Esta serie del Geu Copyright Nero Drama Juvenil, fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía y catapultó superíndice 3 a Hande a la fama. Otro proyecto destacado en la carrera de Hande es la serie Aek Laftan Anlamaz, donde interpretó superíndice 3 a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Esta serie del Geu Copyright Nero Comedia Romántica, también copyright N fue muy popular y consolidó superíndice 3 a Hande como una de las actrices queridas de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright N ha participado en varias series de con diéresis copyright sito. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie Guneaji Beklerken, donde interpretó superíndice 3 a Kerem Sae, un joven problemático y con un pasado difícil. Esta serie del Geu Copyright Nero Drama Juvenil, fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía y le abrió superíndice 3 las puertas a Kerem para participar en otros proyectos importantes. Otro proyecto destacado en la carrera de Kerem es la serie Eref Meselesi, donde interpretó superíndice 3 a Yiğit KL Párrafo, un joven que busca vengar la muerte de su padre. Esta serie del Geu Copyright Nero Drama fue muy elogiada por la crítica y le permitió superíndice 3 a Kerem demostrar su talento como actor. Y por supuesto, no podemos olvidar la serie Ya Mayanlar, una producción superíndice 3n original de Netflix donde Kerem interpreta a un vampiro. Esta serie del Geu Copyright Nero Fantasua y Terror fue un proyecto muy ambicioso y le permitió superíndice 3 a Kerem explorar un lado diferente de su actuación superíndice 3n. Como pueden ver, tanto Hande como Kerem son dos actores muy versatiles que han sabido destacarse en diferentes Geu Copyright Neros y roles. Su talento y carisma los han convertido en dos de las figuras importantes del mundo de las series turcas. Y por supuesto su relación superíndice 3n personal ha contribuido a aumentar aún su popularidad. Pero volviendo al tema de la posible reconciliación superíndice 3n, ¿CEU superíndice 3mo podrá afectar esto a sus carreras? Como mencionó copyright antes, una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Hande será aún con diéresis copyright sito asegurado. Pero ese ayu del aspecto comercial, también copyright N podrá ser una oportunidad para que ambos demuestren su madurez como actores y exploren nuevas facetas de su talento. Además una reconciliación superíndice 3n podrá tener un impacto positivo en su imagen pública. Después copyright S de su separación superíndice 3n, ambos han sido objeto de críticas y especulaciones. Una reconciliación superíndice 3n podrá ayudarles a limpiar su imagen y a mostrarse como una pareja unida y madura. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que la reconciliación superíndice 3n no se concrete. Los rumores podrán ser solo eso, rumores, y Kerem y Hande podrán seguir sus caminos por separado. En ese caso, lo importante es respetar su decisión superíndice 3n y seguir apoyando sus carreras profesionales. En cualquier caso,
lo que es innegable es que Kerem y Hande son dos figuras muy importantes en el mundo de las series turcas y que su relación superíndice 3N, ya sea romántica o amistosa, siempre generaru interu copyright, S y expectativa. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de otra serie turca que dando mucho de copyright hablar, Yargi, o Familia, como se conoce en algunos pauses. Esta serie del copyright nero drama y misterio cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal incorruptible, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y con un pasado difícil, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. Yargi es una serie que destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. La serie ha sido elogiada por la crítica y ha ganado varios premios, incluyendo el premio a la mejor serie dramática en los Golden Butterfly Awards. Los protagonistas de Yargi, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, también copyright N han sido muy elogiados por su trabajo. Su química en la pantalla es innegable y han logrado crear una pareja creíble y en traumas menos hable. Si les gustan las series con tramas complejas y personajes bien desarrollados, Yargi es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. Otra serie turca que quiero recomendarles es Camdaki Kazeta, o La chica de la ventana. Esta serie del copyright nero drama cuenta la historia de Nalan, una joven que creció superíndice 3 en una familia adinerada y conservadora y que se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama. Camdaki Kazeta es una serie que aborda temas como la opresión superíndice 3N, la infidelidad y la búsqueda de la felicidad. La serie es basada en una historia real y ha sido muy popular en Turquía. La actriz que interpreta a Nalan, Burcu Biricik, ha sido muy elogiada por su trabajo. Su interpretación superíndice 3N es conmovedora y logra transmitir la angustia y el sufrimiento de su personaje. Si les gustan las series dramáticas y emotivas, Camdaki Kazeta es una opción superíndice 3N que los hará reflexionar. Y por último quiero mencionar la serie AEC 101, una producción superíndice 3N original de Netflix. Esta serie del copyright nero drama juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesor favorito. AEC 101 es una serie que aborda temas como la amistad, el amor y la rebeldía. La serie ha sido muy popular entre el público joven y ha generado mucha controversia debido a su contenido. Los actores que protagonizan a AEC 101 son superíndice 3 venes y talentosos. Han logrado crear personajes creíbles y en traumas menos hables. Si les gustan las series juveniles y con un toque de rebeldía, AEC 101 es una opción superíndice 3N que los entretendrá. En resumen, el mundo de las series turcas es vasto y diverso. Hay opciones para todos los gustos y preferencias. Ya sea que les gusten las comedias románticas, los dramas intensos, los thrillers intrigantes o las series juveniles, seguro encontrarán algo que los apasione. Y por supuesto, la relación superíndice 3N entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre será un tema de interu copyright S. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande es solo un ejemplo de CEU superíndice 3 mo la vida real y la ficción superíndice 3N se entrelazan en el mundo de las series turcas. Llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de Kerem y Hande, de su posible reconciliación superíndice 3N, de otras series turcas que dando mucho de copyright hablar y, en general, del fascinante mundo de las producciones turcas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios. ¿Copyright opinan de la posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande? ¿Es su serie turca favorita? ¿Copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Los leo a todos y cada uno de sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, análisis detallados, noticias de última hora y mucho pero mucho drama. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las series turcas. Hasta la superíndice 3ª.